en la jornada de descanso es un poco a saciar ese hambre que llevan interiorizada y pues eso, a comer demasiado. Y él dice, no, me contuve, y cree que él fue una de esas claves para poder responder ayer mejor. En esa jornada donde quizás de los favoritos el que más tiempo perdió, 2 minutos exactos, fue Samuel Sánchez. No, iba a decir que, claro, hay que valorar las cosas teniendo en cuenta a los límites que llega un ciclista profesional, ¿no? Porque a cualquier persona un día de descanso siempre le viene bien. Incluso comer un pelín más, ¿no? Pues también te puede venir bien de lo que comes todos los días. Pero claro, aquí estamos hablando, Pedro, de que tu cuerpo se adapta a unas situaciones de fatiga. Es lo que siempre explicáis también, ¿no? Dice, tú acabas una vuelta reventado, pero si el miércoles, el jueves o el sábado siguiente arrancas una carrera, vas muy bien, porque tu cuerpo está muy acostumbrado casi diríamos al dolor, ¿no? Al desgaste extremo, ¿no? Entonces, claro, estas cosas son cosas que hay que entenderlas desde cómo está el cuerpo de un corredor, sobre todo ya en la tercera semana de la carrera. O sea, no porque hayas hecho la vuelta, sino también porque tú tienes 2, 3 días de descanso o 4 días, y tu cuerpo ante esa fatiga siempre reacciona protegiéndose y superando los niveles de glucógeno y otros apartados, porque ante el déficit que ha tenido siempre reacciona el cuerpo superando tus límites, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Tienes, por un lado, más energía, no tienes mucho más peso y tienes ese sufrimiento, ¿no? que da la alta competición, y por eso muchas veces lo hemos comentado, el correr la Vuelta a España en los últimos años, no va a ser así porque el Mundial de Ciclismo está muy lejos, pero para la gente que quiere ganar el Mundial, sobre todo si es duro y es exigente, el correr la Vuelta a España es ideal. Te deja el endurecimiento, luego tú tienes ahí 2, 3 días de descanso, que el cuerpo lo que hace es recuperar a una velocidad enorme, y luego ya empiezas a entrenar de una manera de cierta calidad, pero sin tampoco exigir tanto al cuerpo, y lo que le permites es encontrarse respecto a otros corredores que no han hecho esa gran vuelta en una condición superior que el resto de tus compañeros, ¿no? Y de ahí por eso muchas veces la importancia, pensando en ese Mundial de Ciclismo que tiene correr pues la Vuelta a España o el Tour este año para esos Juegos Olímpicos. Ahí vemos cómo está rodando cada vez más rápido el pelotón, camino ya de la línea de meta aquí en Gandía. 4:51, baja de 5 minutos, y efectivamente, aunque ha parecido en esa zona de sierra que la fuga podía echar un pulso, ahora ya cada vez más equipos ahí colocados. Un aficionado que entregaba ahí un poquito de agua, pero se le ha caído al corredor del Dimension Data que intentaba cogerlo, y ahí vemos precisamente coches de equipo que en estos días de calor se colocan para evitar también tanto trabajo de los corredores que tengan que subir y bajar del pelotón para buscar bidones. Ya cada vez desde que ha entrado ahí el Ethics, sí, ahora veía un tuit aquí que lo decía, que en esa zona de la sierra saliendo era lateral, pero ahora aquí en esta zona efectivamente está siendo de cara. Quedan 60 kilómetros, hora y 20, ¿no? Sí. Hora y 20, hora y 25 aproximadamente para que finalice. Se va a llegar yo creo que con un pelín de retraso, pero nada, 5 minutos de retraso respecto al horario previsto. Ahí estamos viendo a Alberto Lasada. Plátano también, es un buen alimento. No, iba a comentar que eso, que ya con el viento de cara incluso neutralizar la fuga va a ser mucho más fácil. El nivel de esfuerzo de los fugados tiene que seguir siendo muy elevado, y llevan con ese nivel de esfuerzo ya muchos kilómetros y son solo 5. Aquí ya ha habido una renovación, que si de pronto ha sido Gian Alpecin o el Bora quien ha sido los primeros en evitar que la diferencia crezca, pero ya vemos como hay equipos como Etis con 3 corredores entrando al relevo, el BMC 1, Dimension Data, y esto hace que, claro, y son gente que ha estado más fresca, con menos desgaste a lo largo del día, y si te lo pones más fácil con el viento de cara, vamos, se van a echar encima, incluso tendrán tiempo de levantar el pie antes de culminar esa fase de neutralización, que siempre el pelotón, un día como hoy, yo creo que espera que sea en torno al kilómetro, o bueno, antes del kilómetro 10 de meta. Antes comentábamos, Pedro, que viendo el recorrido y de la crono y los corredores que hay, el año pasado estaba Dumoulin, estaba Bodnar, había una serie de corredores, otro año ha estado Cancellara, Tony Martin. Todo lo que no fuera una victoria de Froome sería una sorpresa, ¿no? Mañana en la crono. Total. Y incluso yo creo que para la propia carrera es bueno que gane Froome, no solo por el prestigio que da, sino incluso para
a nivel personal. Tú ganas una contrarreloj, recortes 1 minuto y medio, 2 o 2 minutos y medio, lo que sea, la ambición crece, la confianza en ti crece de cara a esa etapa decisiva de Aitana. Porque, por ejemplo, no ganas, aunque pueda sacar igualmente ventaja respecto a sus rivales, siempre se te queda un mal sabor de boca, diciendo, qué lástima. Y si ganas, tú mismo te creces, te sientes bien y te vuelves más ambicioso, ¿no? O sea, yo creo que es bueno que gane Chris Froome de cara a esa batalla que esperemos pueda brindar el equipo Sky frente al Movistar, y sin dejar tampoco a un lado al equipo Orica ni a nivel personal Alberto Contador. O sea, yo creo que el sábado va a ser una etapa importante, pero tú, como vienes diciendo estos días, crucial lo que pase mañana en la crono. Y si gana Froome, yo creo que va a ser un paso más a ese buen espectáculo que viviremos el sábado. 4.40, 4.38, 37 va bajando. Siguen peleando los 5 corredores que son cabeza de carrera. Menos de 60 kilómetros ya para el final. Aceitunas Fragata. Tu pausa mediterránea. Seremos campeones de Liga, de Champions, del mundo. ¿No es maravilloso creer cuando aún todo es posible? El fútbol pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros. Llama al 1444. Todo por venir. No importa lo mucho que te aferres a algo, o al final lo pierdes, ¿no? Llevo toda mi carrera intentando coger criminales después de hacer algo horrible. Por una vez en mi vida quisiera coger a alguien anticipándome antes de que lo haga, ¿de acuerdo? ¿Os ha quedado claro? Si pudieras cambiar el pasado, ¿qué harías? Déjà vu. Esta noche a las 11 menos 25 en la 1. El futuro es una comedia. Has estado en coma quizás 6 años. Pero el presente es aún más divertido. Quiero una caja de condones. ¿Esto para rendir mejor? Es un gilipollas. El futuro ya no es lo que era. 16 de septiembre en cines. ¡Let's rock! Perdón, los grupos heavies. Competir en unos Juegos Olímpicos. Ser más rápido que nunca. Escaparte en la etapa reina. Y algún día, tocar el cielo. Loterías con el deporte. Con el colesterol alto, poca broma. No hace mucho, Joan se miró el colesterol. Aunque yo me sentía en mi mejor momento. Y le salió un poco por encima de 200. Poca broma. Y decidí bajarlo más, pero no sabía cómo. Y para eso están los amigos. Le recomendamos un Danacol al día. Funciona. Porque gracias a su fórmula única, reduce tu colesterol hasta un 10%. Y si no, te devuelven el dinero. Con Danacol, reduce ya tu colesterol. Resultados comprobados en 2-3 semanas. Ahí en esta zona de Ontinyent, hacia donde está llegando ya la cabeza de carrera, y llegará dentro de muy poquito el pelotón. Mira, acabo de mandar un tuit a nuestro hashtag, Aleix Espargaró, que estuvo aquí con los Movistar el otro día y que está viendo la carrera. Y dice que Castroviejo, él cree que puede ganar la contrarreloj a Froome. Es verdad, Sí. yo no había caído en él, es verdad que tiene toda la razón. No, está con la moral, ¿no? Y está, se puede decir que tiene que gastar menos, ¿no? En días como ayer. Es cierto que es un corredor que ha trabajado mucho. El otro día en Formigal hizo un etapón, pero vamos, de morirse. Pero bueno, al final el equipo también le va a pedir que haga una buena crono para ver si... Yo creo que la clasificación por equipos este año la tienen muy complicada, pero ya está imposible para... siempre se pide algún corredor más que haga la crono a tope, ¿no? Y es cierto, es el único nombre así que podría pelear con Chris Froome de cara al triunfo
de la etapa de hoy. Ahí tienen, como el grupo sigue rodando rápido, aunque con el viento un poquito de cara ahora, camino de esta localidad de Ontinyent. Normalmente siempre nos gusta comentarles, ¿no?, las opciones que tienen también los aficionados, que les gusten las marchas cicloturistas. Ahora ya cada vez quedan menos en esta época del año, pero hay zonas, pues, por ejemplo, como en Ibiza, que el 8 y 9 de octubre van a poder disputar los que quieran una marcha cicloturista también, en la que va a estar Tony Rominger como invitado. Pero suele ser de mountain bike o esta es no, de esta es de carretera. Hay una de Ah. mountain bike y ahora en octubre hacen una de carretera. No sé, creo que son 2 días, 2 o 3 días. Y que, oye, pues aprovechando el buen tiempo, al que le apetezca puede pasar unos días agradables en las islas. Y ahí al lado también está nuestro amigo Arturo, que hace la de Menorca. Pero es un poco después, ¿no? Ya no sé decirte, sé que es en octubre también, pero ya no me acuerdo. Pero bueno, con que pongan ciclismo Menorca, ahí sale. Seguro que sale la fecha que se celebra y que además, como todas estas islas Baleares, gozan de mucho turista extranjero y se apunta muchísima gente. Fíjate, ahora que decías tú de Ontinyent, 30 y tantos grados. Yo aquí he echado pie a tierra, no yo, sino todos paramos. Se paró la carrera, la Vuelta a la Comunidad Valenciana, porque cayó una nevada impresionante. O sea, es que aquí en febrero, en la Vuelta a Valencia, muchos años ha habido frío. Ha habido frío de verdad, ¿eh? Entonces, es un poco, últimamente también pasa esto en Barcelona, ¿no? Que hace unos inviernos súper suaves y de repente hay una semana que no sabes qué pasa y te mueres de frío. Cuánta gente ahí en Ontinyent viendo el paso también de la carrera en ese sprint intermedio que se encuentra a 53 kilómetros. Oh, qué ruido, cuánto ánimo para todos los corredores ahí en esa calle en sombrita, también lo disfrutan un poquito más. Pero me estaba viniendo todavía más calor y me estaba acordando del frío de ese día. Yo no sé si fue en el 86 o 87. Yo recuerdo que estaba en el PDM, en el equipo holandés, y el frío que hacía, vamos, que fue tanto que al final la organización decidió parar la carrera porque íbamos todos ateridos de frío, congelados. Ya no solo eran los copos de nieve, sino la sensación era de totalmente vulnerable, ¿no? La carrera se estaba quedando sola, ¿eh? El propio ritmo que había en carrera, y la gente se quedaba totalmente fundida porque no era capaz de combatir ese frío. Y ahora... Oye, hay unos cuantos tweets aquí que nos preguntan cómo vemos el duelo Chávez-Contador en la crono. En principio favorable a Alberto, ¿no? Sí, la crono favorable a Alberto. Y luego habrá que Esteban tendrá que dar réplica en Aitana, a ver si lo consigue. Aunque yo insisto que Alberto, hombre, desde luego que va a luchar por mejorar su clasificación y hacer una gran crono mañana. Y luego el día de Aitana, pues es asalto, ¿eh? Como él siempre dice, yo corro para ganar, ¿no? Entonces, bueno, habrá que ver luego qué actitud toma el campeón español de arriesgar como en Formigal o esperar a lo mejor en otro momento la carrera para hacer ese asalto, si acaso a la victoria de la Vuelta. Que, como y también hay unos cuantos complicada. aficionados que creen que Alberto puede ganar. A mí eso se me antoja difícil porque realmente es que necesita hacer una gran crono, Froome. Es ahí el punto donde él tiene que agarrarse, ¿no? Para poder seguir vivo en la carrera. Veíamos el puente de Ronda en esa imagen anterior en Ontinyent. El pelotón rápido, Fíjate, es que le están comiendo el terreno enseguida, Cada 10 kilómetros le muerden más de un minuto y es un poco la trayectoria que querrá el pelotón, Como decía, pues a falta de 10 kilómetros ya totalmente tenerlos neutralizados, pues para hacer el sprint con ese puntito de pausa, ¿no? Que siempre quieren los sprinters. Cuatro minutos. Ahí está ya poquito a poco, bajando la diferencia. Lo tienen controlado con esos 50 kilómetros que quedan para el final de la carrera. Recordar que
La última vez que se llegó aquí a Gandía fue hace 24 años, con victoria para el gran sprinter Jean-Paul Van Poppel. Sus dos hijos, Dani y Boy Van Poppel, que están en profesionales con el Trek y con el Sky, pero ninguno de los dos está en la vuelta. El año pasado sí que estaba aquí Dani y se llevó además un triunfo de etapa en la carrera. Ahí BMC, que ahora también empieza a colaborar. Dimension Data, Gian, Ethics, en esa calle que lleva hasta el sprint intermedio a los corredores del pelotón, por donde han pasado ya hace unos 4 minutos los 5 hombres que forman la fuga del día. Y esas banderas colombianas, orgullosos de lo que está haciendo Nairo Quintana y sin desmerecer lo que está haciendo también Esteban Chávez en este año, nada más como el año pasado. Hay gente ahora también aquí en nuestro hashtag que ya bromea también sobre la publicidad que está haciendo Hugh Carthy, que le vemos muchas veces, ¿no?, rodando ahí en cola del pelotón. Pero bueno, ya lo hemos comentado varias veces, ¿no? Es un corredor joven. La lista esa de los que han venido a la Vuelta a España que no hemos visto... No podrá salir. Sí, no puede salir porque hemos visto mucho. Se ha apropiado de... Oye, el otro día estuve viendo ya un poquito esa lista y no hay tantos candidatos, ¿eh? Hay mucha gente que se ha enseñado, se ha mostrado. Se ha mostrado, sí, en la carrera. Déjalo para el domingo, ¿eh? No. Sí, queda. Oye, Carlos, estoy todavía impresionado con lo del bollo que me has contado. Ah. Vamos a contar una historia que le ha pasado a Carlos el otro día que estoy todavía impresionado. Ayer. No, acaba la etapa y iba en coche, tenía un poco de hambre y paré a comprar un bollo. Y me lo dieron caducado. ¿Y por qué sabías que era caducado? Pues porque cuando lo abrí había un cromo tuyo. Y entonces dije, ya no lo voy a probar. Vamos. Es que no me lo puedo creer que haya bollos todavía míos por ahí circulando. Y te dices que era yo con la época esa con el pelo rizado y la cinta. Todo o sea, ahí. hace 30 años y el tío... Igual estaba bueno, pero yo no quise probarlo, digo. No hiciste bien. Luego me hace responsable. Claro, aún. Qué fuerte. Ya que está a la vuelta, colocamos los bollos de ciclismo. Mira, este que sale en la tele, toma. Un bollo de... Vamos. Alucinante. Lo vieron comprar a 10 pesetas y lo vendieron a €1,50. Pues... Menuda buena inversión. Han tardado unos años en hacer el negocio, pero les ha salido bien, ¿eh? Y no tenía moho ni nada de eso, ¿no? No, aparentemente no. Aparentemente no. La leche. Qué cosas. Pues ajeno al bollo, estos tienen aquí todavía terreno que... Un buen pollo para perseguir a la fuga. Ahí está José Méndez, el portugués del conjunto Bora. Ahí en esa zona, Juan Carlos, el viento sigue siendo frontal. Parece, ¿no? Por el ritmo de la carrera. No, con el giro no. Con el giro... Pero en el pelotón. ¿Ahora estás en el pelotón o en...? Por la izquierda. Pero más o menos... Por la izquierda, diría. Pero más yo o voy menos con el pelotón. Pero que más o menos vaya siempre a buscar al mar. Es como entre el viento, es raro que luego cambie, ¿eh? Porque sin llegar a ser una línea recta, porque la carretera siempre está llena de curvas, pero que la inercia es siempre ya ir a buscar el mar. Por lo tanto, si entra frontal, lo lógico es que siga. A lo mejor ahora aquí entre las casas, que vemos a los escapados, en el pelotón también hay en Onteniente, pues el viento no se muestra con fuerza, pero en principio tendría que ser siempre frontal. Verdad que ya comentamos un muy buen corredor de esa generación de Rubén Fernández, de los hermanos Yates, si acaso más clasicómano. Sí, pero sube bien. Pero que habrá que hablar de él, seguramente en los próximos años, como lo que estamos haciendo de ese gran protagonismo que los hermanos Yates han logrado, uno en la Vuelta a España, el otro en esta Vuelta a España, en el Tour, otro en la Vuelta a España, y luego Rubén Fernández en esas demostraciones impresionantes de poderío a partir de que la carretera se ponía para arriba, como fue en Ézaro, en la Camperona o en Peñacabarga.
¿Tú crees que alguien lo puede probar también, como hizo Benati el otro día? No, es que el otro día yo creo que le habían dado instrucciones a Benati, incluso a lo mejor lo habría visto perfectamente en el libro de ruta, ¿no? Que es entre el kilómetro 2,5 a 1 de meta, había 1,5 kilómetros. Pero la recta era muy propicio, larga, sí, la recta, sí, ya se vio, era como 1 kilómetro y... Hoy la recta es más corta, pero también la llegada, la entrada es perfecta, o sea, es un día para que quien lo pruebe está abocado a que simplemente buscar protagonismo en la tele, no para tener opción de victoria de etapa, porque ahí el pelotón va a correr cómodo y rápido, y un corredor en solitario, aunque sea del nivel de Benati, sale, pero enseguida te controlan, porque va a encontrar el pelotón siempre un corredor en dar ese relevo. Estoy viendo unos cuantos tweets ahora aquí, Pedro, en nuestro hashtag, que hablan de la posible llegada al Veleta. Es cierto que es una cosa que se lleva hablando hace tiempo. A la organización le da mucho miedo por el tema del viento, porque es incluso más fuerte que en el Ventoux, donde es verdad que es raro que se anule una etapa o se recorte una etapa. También es verdad que el Veleta tiene la ventaja de que lo que puedes hacer es bajar la meta, es decir, que tienes otras opciones, ¿no? Llegando a la parte alta de Sierra Nevada, no a Prado Llano, sino donde ha llegado en los últimos años, ya es una etapa realmente dura, ¿no? En este sentido, yo creo que, bueno, es una experiencia que evidentemente se capa un poco la etapa si no se llega hasta arriba, pero sigue siendo una buena etapa, ¿no? Yo creo que la organización es, bueno, plantearse si realmente quiere asumir ese riesgo, pero tienes un plan B que además es relativamente fácil de aplicar, como pasó este año en el Chalet Renard, ¿no? En el Tour. Sí. Yo creo que, yo que conozco, que he esquiado allí, realmente es que tú puedes estar por la zona de Prado Llano, que ya está a 2.000 metros y que ya estás ahí en la estación de esquí y no sopla ni pizca de viento y te dicen, no, es que está cerrado las sillas, los telesillas de no sé qué, porque hay un viento fortísimo y se ha tenido que parar. Y dices, pues aquí no pega viento. Y a medida que vas subiendo arriba te das cuenta del vendaval que hace. Y el problema es que ahí sí que es muy habitual. O sea, el momento es habitual, pero yo creo que ya hemos vivido más finales y donde el viento sí que estaba, pero no con la intensidad que estaba este año. Y allí en Veleta yo creo que es... No sé, es muy alto el riesgo. Yo he subido y siempre pegaba... O sea, incluso... Arriba... Bueno, de hecho hasta arriba no llegué porque la vez que fui andando con un amigo, bueno, con Juan Carlos fuimos, es verdad, era imposible. O sea, es que te tiraba el viento. Y nos quedamos... a un buen trozo de llegar. Y yo creo en ese aspecto, más que llegar en Veleta, que si se llega perfecto, ¿no? Como yo lo subiré en coche, me da un poquito igual, salvo cuando haga el Perico Puerto. Con las otras montañas que se han ido encontrando ahí, bueno, claro que existe, ¿no? Monachil, Azayana, ese terrenillo, ese subir y bajar, a mí me gusta mucho más que solo subir, ¿no? Y a mí me resulta más atractivo los finales de etapa, eso, pues encadenando puertos y obviando el tener que subir al Veleta. Pero como reto, como algo diferente, es verdad que la organización y en ese aspecto la Vuelta a España ya desde hace años se ha caracterizado en buscar algún sello diferente, algo en particular, ¿no? Y eso sí que sería un puntazo poder llegar allí por todo lo que supone, ¿no? Por la altitud, por la dureza y bueno, si finalmente es así, que ese día se puede hacer, ¿no? Sería un revulsivo para la propia carrera. Pero de cara al espectáculo yo creo que tampoco aportaría mucho más de lo que ya podría aportar una etapa por ahí por Granada. Agullén, esta localidad por la que está pasando ahora la carrera. Ahora acercándose también a la zona de Albaida, a donde llegarán dentro de 4 kilómetros los corredores. Mira, voy a ser partícipe de la curiosidad que tiene el fiscal Godot. ¿Cuál? A ver, Pedro Delgado, no haber sido ciclista, ¿a qué te hubieras dedicado? Y Carlos Andrés, de no ser periodista, ¿qué hubiera sido? Bueno, yo hubiese sido enfermero, ATS, era lo que empecé a estudiar a la vez que era mi primer año de profesional y seguro que espero haber sido capaz de haberlo terminado, ¿no? Y el señor Andrés,
¿O tenías claro que tu vida era el periodismo desde el principio? ¿Ya naciste con un micrófono en la mano? No nací en eso, pero sí, lo tuve claro desde jovencillo. Y no... Hombre, igual... Ya te vas a reír, ¿eh? ¿Presidente de la Generalitat? No. Guitarrista de un buen grupo de rock. Eso sí que me hubiera divertido. Verdad, ahí sí. viviendo de gira todo el año. No, de gira ya has estado un montón. Ya hemos ahí. estado un montón, sí. Pero en lugar de con un micrófono narrando carreras, cantando. Exacto. El cada día solitario, No, por cantando, ejemplo. no he dicho de guitarrista. Bueno, Ah, sí. de guitarrista. Bueno, cantando un poquito. lo Pero que esa vida me hubiera... sin responsabilidades ahí toda la vida. Sin responsabilidades algunos años, ¿no? Luego tendrías que haber sentado la cabeza, ¿o no? Oye. ¿O no? Springsteen tiene 60 y pico y sigue siendo cantante y guitarrista. ¿Por qué no puedo...? Bueno, pues ya sabes. El fiscal Godot. Bueno, pues a ver, un día como hoy no estaría mal que nos dices una pequeña muestra de... No, sí. Qué gran época ese del Cádiz solitario. Qué vueltas a España más buenas nos has dado, Carlos. Mira, me manda un mensaje nuestro amigo Paco Anguita que hay un estudio que en la primera quincena de septiembre, en los últimos 15 años, el viento es suave, que normalmente no suele superar los 20 kilómetros por hora. ¿Dónde? Arriba, en Veleta. Sí. Bueno, claro. Y que la idea que hay es que esto se hiciera como penúltima etapa. Pues como un poco la de Aitana. La verdad con, es que con ese bien. estudio es muy bueno, ¿no? Porque es verdad que esas cosas, cuando se hacen las instalaciones para hacer una estación de esquí, todo eso sí que se estudia, ¿no? Dónde aguanta más la nieve, para hacer que la nieve perdure, ¿no? Pedro, y los vientos. entrevista. Y eso sí que es positivo, nada. Pues una nota, tomamos nota. Juan Carlos. Coche del equipo Tinkoff con su director Steven de Jong. Steven, we are talking about outsiders for the possible sprint. What about Daniele Benatti? We saw him really strong arriving in Peñíscola. Has Benatti the sprint in his mind? Yes, we see how it is in the final and if he still has the legs. He also had 12 or better throughout the stage, but for sure when it's possible he will do. Will do the team the job to help Daniele? No, there will be other teams who will do that. Thank you. Bueno, explicaba que tendrían que ver un poco al final, ¿no? Cómo llega la etapa y cómo llega a las piernas de Benatti. Hombre, claro, ahora sorprender cada vez es más difícil. Bueno, es cierto que no hace tantos años que ganó una etapa aquí en la Vuelta, ¿no? Benatti, pero yo creo que ya como sprinter, no, el mismo no se ve, ¿no? Ha cambiado un poco el chip. Sí, sobre todo ya es veterano, esa lucha que hay del codo contra el codo, toda esa energía que gastas, pues realmente Benatti ya no está muy por la labor, ¿no? Sí, es verdad que lo puede probar, se suele meter, pero más como aquello de si sopla la flauta, lo intento, si no, aquí tapadito. Moto. Juan Carlos. Yo creo que ha quedado bastante claro en lo que ha dicho Steven de Jong primero, que el equipo no va a hacer ningún esfuerzo para él. Si algo tiene que hacer será a título individual, pero también es verdad que yo hablaba con él después de esa llegada a Peñíscola y se quedó con muy buen sabor de boca, que se siente fuerte y con ganas de volver a probarlo otro día. Y sin duda hoy es una de esas opciones, pero tendrá que hacerlo a título individual, me parece bastante claro. Es decir, que el equipo no va a estar arropándole o haciendo ese trabajo como están haciendo otros ahora mismo de neutralizar la fuga. Y si estamos hablando de sprinter candidatos, ¿no?, a la victoria de hoy, que parece ser que va a ser así, uno de esos hombres con esa punta de velocidad, pues Trastorno Sano nos dice que Luis también va a hacer una buena crono. Claro, luego es verdad que lo que pasa es que a Luis le parece que se le ha pasado ya un poco esa concentración o esa motivación, verle. ¿no? Yo creo que tiene otras motivaciones y este año, por ejemplo, está claro que tenía una que era ganar una etapa, ¿no? Que no lo ha hecho nunca, además, en la Vuelta, pero es que es difícil, ¿eh? Cuando eres ya muy seguido es realmente complicado. Ahí estamos viendo, ¿eh? Recordemos a los 5 hombres que marchan por delante: Beppu, Jauregui, Vervaeke, Roland y Cataneo. Oh, mucho público, ¿eh? A pesar del calor que hace. Están las carreteras llenas de gente siguiendo también la Vuelta. Menos de 3 minutos ya cuando quedan 40 kilómetros, poco más de 40 kilómetros para el final de la etapa de hoy.
Bueno, sí, comentaba muchas veces el País Vasco, ¿no? Que es donde hay más afición al ciclismo aquí en la Comunidad Valenciana, Alicante, Valencia, Castellón. Pero incluso yo, no sé, entre Valencia y Alicante posiblemente sea el otro foco, ¿no? Que más cultura o más ciclistas siempre ha habido, ¿no? Desde toda la vida. Y muchísimos cicloturistas o de cualquier cosa están muy ligados también al ciclismo. Siempre ha habido muchísima gente y bueno, ya que estábamos hablando antes de Granada, y en Granada pasa igual, de Andalucía posiblemente la gran provincia que más ciclistas ha sacado y más cultura hay a este deporte. Yo creo que es Granada con diferencia. Pues nada, para ti, Juan Carlos. Dario Cioni, director del equipo Sky, que está dando instrucciones a sus corredores. Dario, dicen Carlos y Pedro que cualquier cosa que no sea un triunfo mañana en la crono de Chris Froome sería una sorpresa. ¿Estás de acuerdo con ellos? No,